Y recordaba que en la calle Esparza 27 teníamos nuestra antigua sede y en el primer piso funcionaba un jardín de infantes. Yo también. En aquella época, la presidenta de la institución era mi abuela, cuyo nombre tiene la sala en la que estamos sentadas. Y a mí me llevaban de vez en cuando, porque vivíamos en la provincia de Buenos Aires, me escapaba del primer piso y me iba a la planta baja. Y así como un día me metí donde nadie me llamaba y la que estaba hablando era Alicia Moró de Justo. Y Alicia Moró de Justo hablaba de la reivindicación de las mujeres, de equidad, de igualdad, del voto femenino. En un momento dado hasta dijo algo que por años nos acordamos con gracia, porque habló de la burguesía decadente. Y por lo bajo era muy amiga de mi abuela y le dijo, la verdad está cada vez más fuerte. Pero quedó en mi memoria que así como pasó Alicia Moró de Justo por nuestra sede, pasaron muchas mujeres ilustres. Y hoy tenemos una mujer que representa a la mujer del año 2024. Una muchacha joven que se inició en San Martín como secretaria. No me trajo su currículum, lo que les digo es lo que sé de lo que leo en los periódicos, nada más. Se inició en San Martín. Allí conoció a quien fue su compañero con el cual tuvo las dos hijas, Yara y Kaya. Porque Sandra fue la mujer, nada menos que del fiscal Alberto Nisman, asesinado en la ciudad de Buenos Aires. Y a mí, personalmente, se me pone la piel de gallina, porque la historia de Sandra con Alberto y con sus hijas ya no es solo de ellas, es de todo el mundo. Todos participamos de lo que ocurrió, de lo que ocurría, de por qué y qué pasó y qué no pasó. Y Sandra se puso durante mucho tiempo como querellante al frente de esa causa que algún día sabremos exactamente cómo ocurrió, qué ocurrió y quién es la responsable o el responsable. No sé por qué hablo en femenino. Pero nos hemos cruzado hace poco tiempo con Sandra, a raíz de algunos de los temas nacionales que se están dirimiendo. Y en el medio de esa conversación me honró diciéndome, ¿querés tomar un té conmigo? Y ahí está lista. La que cae a tomar un té conmigo termina hablando en la REA 1225. Bienvenida, Sandra. Gracias. Nos emociona tu presencia porque de alguna manera sos un gran símbolo. Y toda la gente que vino con tanta curiosidad a escucharte, mis compañeras, mi presidenta, los miembros de ejecutivo, las queridas amigas del grupo 710, todas estamos con la misma esperanza de escuchar tu conferencia y enriquecer de alguna manera el espíritu que mucha falta le hace a la República Argentina. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, a todos los que se encuentran conectados por Zoom y a los que habrán de escucharnos por los canales de YouTube. Muchas gracias, Tuki, por la presentación. Muy también emocionante para mí poder estar acá con todos ustedes, con la calidez, el reconocimiento y las palabras de Tuki. La verdad que me emociona estar en este lugar, pero me siento muy cómoda porque veo muchas caras conocidas y bueno, espero no estar a la altura de sus expectativas. Antes que nada quiero decirles que para mí es un honor poder ocupar este espacio, no solo por la representatividad y alcance que esta organización OSPA Argentina tiene a nivel local y a nivel mundial,
sino fundamentalmente es un honor por las funciones que ustedes cumplen, los fines sociales, educativos y humanitarios que tienen, especialmente dirigidos a la mujer, a los niños, a los ancianos, en general dirigidos a todas aquellas personas en situación de especial vulnerabilidad y en definitiva para con el bienestar de las familias. Estuve viendo que todos estos retos que vienen llevando adelante desde hace más de un siglo, como destacaba Tuki, hizo que esta organización fuera merecedora de este estatus consultivo ante Naciones Unidas y ante UNICEF, como así también que formara parte como miembro del Consejo Económico y Social. Es también un honor la invitación que me han cursado por ser parte integrante de esta convocatoria, el Movimiento de Mujeres 710, cuya presidenta acá no hay presidenta. Bueno. ¿Cómo te llamas? Movimiento horizontal. Bueno, sé que es un movimiento feminista, partidario y laico, crítico por el silencio del ataque de Hamas y así ante el creciente antisemitismo. Por todo lo mucho que para mí, mi familia y mi equipo de trabajo significa formar parte de este espacio, que quiero expresarles mi más profundo agradecimiento a las autoridades de OSFA-UISO y de Mujeres 710 por la invitación que me cursaran y muy especialmente a Tuki, mi amiga Amalia, que fue quien se acercó y me transmitió el interés en compartir este momento. Quiero aprovechar también para agradecerles a todos ustedes, porque verlos hoy acá es ponerle cara y darme la posibilidad de agradecerles en persona a esa multitud anónima que marchó en muchas oportunidades por las calles, en aquella marcha con la lluvia torrencial y bajo los paraguas. Y la verdad es que, bueno, me emociona cada vez que tengo esta oportunidad de agradecer tanto apoyo, tanta empatía con nosotros, con lo que estábamos pasando, porque si no fuera por todos ustedes y por el apoyo de muchos de los medios de comunicación social, hoy, a 2 meses de cumplirse 10 años del asesinato, mis hijas y yo no habríamos llegado como logramos llegar. Así que ustedes son parte, los sentimos parte de nuestra familia, porque salieron a apoyarnos, a apoyar el trabajo de Alberto Nisman, a expresarnos muestras de afecto y de fuerza para buscar la verdad sin conocernos y sin tener ningún deber de hacerlo. Fue sumamente espontánea esa convocatoria, casi masiva, y la verdad es que para mí verlos a todos ustedes es ponerle una cara a esa inmensidad de gente que en todo el país se manifestaba. Yo quiero aclararles también que, dada la presentación que me hizo Tuki, yo vengo a hablar desde un dual rol que tengo en la vida. Por un lado soy fundamentalmente la mamá de Yara y Kala Nisman, que en aquel momento tenían 15 y 8 años de edad. Kalita recién cumplidos, los había cumplido el 8 de enero, ahora ya prontamente cumplirá 18 años. Y Yara había cumplido sus 15 años el 1 de octubre, hoy ya tiene 25 años y le queda un final para recibirse de arquitecta en la Universidad de Buenos Aires. Orgullosa vengo a hablarles de mis hijas porque nos costó mucho llegar hasta acá, a este momento. Kala Está en el estudio Solsona. sí, trabaja en el estudio de arquitectura de Sánchez Gómez, Solsona. Todo se sabe. Bueno, y hoy fue el último día de colegio de Kala, por eso un poquito los 5 minutos de demora. Entonces vengo a hablar desde ese lugar, desde conviviente que fui durante 17 años del fiscal general Alberto Nisman y también como jueza federal en lo criminal y correccional de San Isidro, cargo que ocupo desde el año 2006. Les cuento que yo inicié la carrera judicial a los 20 años, así que tuve la oportunidad
de transitar por todos los cargos escalafonarios de la carrera, desde distintos ámbitos, Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, de la Defensa, y tuve la oportunidad también de hacerlo en las distintas instancias del proceso. Bueno, en el primer contacto, cuando Amalia me transmitió su inquietud y pensando en qué aportes podían ser de su interés, partiendo de mis conocimientos, de mi experiencia personal, familiar y profesional, y teniendo en cuenta el contexto local y mundial en que nos encontramos, me vino inmediatamente a la mente la importancia y la necesidad que considero de hablar sobre el flagelo de la corrupción. En cuanto yo considero que la corrupción es el instrumento imprescindible del catálogo de delitos de crimen organizado a los que asiste, entre los que sin duda se encuentra el terrorismo. Por eso la primera idea que quiero transmitirles se puede sintetizar en las siguientes premisas. La corrupción es el principio y el fin de todos los males en materia de crimen organizado, incluido, como dije, el terrorismo. La corrupción mata y mata de la forma que fuere. La corrupción mata en todas sus formas, mata en forma directa o en forma indirecta. Es que cuando pensamos en los delitos de crimen organizado, en su planificación, en su logística, en la operatoria, en el modo de ejecución y propagación transnacional, no podemos soslayar el trascendental y decisivo aporte que tiene la corrupción en sus diversas formas como un instrumento indiscutido e insustituible para la consecución de esos delitos. Ya sea que hablemos de narcotráfico, de tráfico de personas, tráfico de órganos, tráfico de armas. Pensemos que son todos delitos de crimen organizado. Ya sea que hablemos de contrabando, de lavados de activos, corrupción de menores y otros asociados como explotación sexual infantil, pornografía infantil, los secuestros extorsivos, los ilícitos tecnológicos, hoy tan en boga, como el ransomware, el malware, el phishing, la trata de personas, ya sea con fines de explotación sexual o con fines de explotación laboral, los delitos ambientales y también el delito de genocidio, el delito de terrorismo. Todos estos tipos delictivos hoy atraviesan a la humanidad en su conjunto, pero no encontrarían las facilidades que encuentran para su consumación con el preocupante y alarmante alcance y crecimiento que vienen teniendo a nivel mundial, si no contaran con el apoyo, con la participación necesaria de la corrupción. Cierto es que en algunas regiones, más que en otras, justamente en los países latinoamericanos, estas conductas encuentran un ámbito de expansión fértil para su desarrollo, dado los altos niveles de corrupción de los gobiernos de la región. No es casualidad que el Gafi prevea como factores de alto riesgo a los países que tienen elevados niveles de corrupción y o sistemas ineficaces contra la lucha del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Porque en definitiva existe una sinergia pura entre estos flagelos. La corrupción, sabemos, provoca desigualdad y pobreza, sabemos que genera falta de confianza en las instituciones, que destruye el tejido social, que facilita la proliferación de distintos tipos delictivos, entre ellos, como vengo diciendo, el terrorismo, provocando debilidad institucional y siendo un catalizador, un caldo de cultivo. Pensemos, por ejemplo, en el narcotráfico y cómo ha tomado una gran cantidad de provincias de nuestro país, de pueblos, donde el narcotráfico, las organizaciones narco, han ocupado el espacio del Estado y son quienes garantizan a la población vulnerable aquellas necesidades básicas insatisfechas que el Estado no le provee. Cómo transforma entonces a las personas en soldaditos que trabajan para sí. El narcotráfico se ha infiltrado, como tantos de estos otros delitos de crimen organizado,
en todos los estamentos del Estado. Como veremos a lo largo de esta charla, y seguramente ustedes coincidirán por sus conocimientos y su experiencia, la corrupción en nuestro medio, en nuestro país y en la región de Latinoamérica se convirtió ya desde hace muchísimos años en un flagelo. Se trata de un mal que ha ido tomando a la sociedad en su conjunto y, como les decía, en todos sus estamentos, en todos sus niveles, y hoy ya tiene una base estructural. Ahora, tengo que confesarles que reflexionar sobre la centralidad que tiene la corrupción en el catálogo de delitos de crimen organizado, justamente con ustedes, que forman parte de una organización que trabaja, que está integrada por voluntarios, es decir, guiados exclusivamente por un espíritu altruista, de solidaridad, de ayuda, de empatía con los sectores vulnerables, que nada tiene que ver con lo que es la corrupción, justamente es todo lo contrario, que no persiguen ningún interés particular ni ningún beneficio personal. Me hace acordar, bueno, el comentario que me hizo una amiga psicóloga con gran experiencia en instituciones educativas, que me decía, con las autoridades cada vez que organizábamos una reunión para darles a las familias herramientas sobre cómo manejarse con sus hijos para que estos tuvieran en el grupo familiar un ámbito de contención, de manera que aquellas vivencias disfuncionales familiares no afectaran su atención y educación, me decía, terminaban viniendo siempre las familias cuyos hijos no tenían ningún conflicto de atención, ningún problema de comportamiento, y aquellas que justamente eran familias disfuncionales no tenían interés en participar de esos espacios. Por eso me parece importante a esta altura decirles que en realidad yo le planteé a Amalia este tema para abordar con ustedes en este espacio por 3 razones. Una, porque siento que no hay tanta conciencia de que el delito de corrupción forma parte recurrentemente del resto de los delitos de crimen organizado. Y la verdad es que pienso que si no nos preocupamos, no focalizamos en combatir la corrupción, difícilmente podamos combatir el resto de estos delitos que aparecen asociados a ella necesariamente. En segundo lugar, porque siento que es un problema de indiscutida actualidad. Basta con echar un repaso a las noticias más salientes de los últimos tiempos. Noticias que, dado el ámbito en el que yo me desempeño, como ustedes saben, Poder Judicial de la Nación, no puedo dejar de advertir que coincido en que es muy importante la salida de la crisis económica en la que quedó sumido nuestro país en el año 2023, pero que esto no puede ser a cualquier costo. No podemos resignar institucionalidad, no podemos resignar democracia, república, no podemos resignar lo que es la persecución al crimen organizado, con lo cual me genera una alerta, una alarma, la reciente y no tan reciente ley de blanqueo y la falta de previsiones legislativas, como así también de órganos de contralor que de algún modo inspeccionen, analicen y denuncien cuando estos fondos se sospecha provenientes de otro tipo de conductas delictivas. Porque entiendo que el blanqueo se planteó como una posibilidad de transparentar frente a posibles evasiones tributarias de menor cuantía en un sistema tributario impositivo asfixiante y frente a una cantidad de regulaciones que complican el desarrollo comercial e industrial de nuestro país. Pero no podemos descartar que muchos de esos fondos que hoy están entrando en el blanqueo tengan un origen vinculado al narcotráfico, al contrabando, a la trata de personas, a la corrupción, a grupos terroristas que se valen de testaferros.
Entonces, esto me genera una alerta. Otro gran alerta que tengo y que como parte del Poder Judicial de la Nación no puedo dejar de poner sobre la mesa es la situación que actualmente vivimos en el Poder Judicial de la Nación, donde tenemos el máximo Tribunal de Justicia, la cabeza, que es el garante, el último garante de la Constitución, la última instancia de protección y defensa de los derechos y garantías individuales de todos los ciudadanos, casi desintegrada, prontamente a quedarse con 3 miembros que no tiene una representatividad federal como manda un decreto del Poder Ejecutivo Nacional vigente. Casi todos sus miembros son, digamos todos, de la región centro. No cumple con el ideal que sería para el máximo Tribunal de Justicia, al cual llegan todos los conflictos judiciales del país. No tiene esa representatividad federal, como tampoco la tiene en materia de género, siendo, como ustedes bien saben, muy distinta la sensibilidad, la experiencia, la vivencia desde la cual un hombre puede abocarse al conocimiento de los casos y resolverlos que una mujer. Y esto también está previsto en un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. La importancia de la representatividad de género. Justamente el máximo Tribunal de Justicia debiera dar un ejemplo de ello. De otra parte, confluye en el sistema de administración de justicia el Ministerio Público Fiscal, que por naturaleza es un órgano extrapoder, independiente, autónomo, que es quien tiene el deber de impulsar la acción penal pública, de fijar la política criminal y de impulsar la persecución del delito, representando los intereses generales de la sociedad y de las víctimas. Es una institución que viene desde la renuncia de la doctora Gils Carbó a cargo de un magistrado interino, con todo lo que esto significa, y siendo que nos estamos planteando la implementación del sistema acusatorio, es decir, que todas las investigaciones penales queden a cargo de los fiscales, no ya de los jueces, saliendo del sistema inquisitivo y pasando a un sistema acusatorio, con una inestabilidad institucional increíble, con el solo hecho de pensar que no tiene un magistrado estable, que tenga esa estabilidad que necesita para ser realmente un poder independiente, autónomo y con el poder que justamente debe tener para enfrentarse y controlar y juzgar, investigar al resto de los poderes del Estado. Tenemos también como parte del sistema de administración de justicia el Ministerio Público de la Defensa, totalmente ausente también, cuya titular, si bien es una mujer, está pronta también a jubilarse, y no lo hemos visto presente en los grandes casos que conmueven a la opinión pública, que hoy nos conmocionan, como por ejemplo el caso Loa, ejerciendo su función realmente en defensa de los derechos de los niños, de los ancianos, de los pobres, de los ausentes, de los más vulnerables. Todas estas cuestiones me alertan, y tanto más me alerta cuando se empieza a hablar de cubrir la cantidad de vacantes que tiene hoy el sistema, por lo cual es muy difícil operar, actuar en tiempo y forma. Si bien ya la justicia es tardía, ahora tanto más con la cantidad de vacancias que hay. Me alerta entonces cuando se habla de cubrir estas vacantes y de los parámetros que hoy en día pareciera que están en agenda para cubrir esas vacantes, que no es en base a la idoneidad, a la mayor idoneidad y a la mayor probidad demostrada ya de quienes se postulan. Y la realidad es que si no promovemos desde nuestro lugar ante quienes tienen ese poder de decisión,
que realmente esas designaciones, esos nombramientos se hagan teniendo fundamentalmente en cuenta estos requisitos de probidad e idoneidad, esto atenta contra la seguridad jurídica, atenta contra la garantía de gobernabilidad, y con esto no vamos a tener un futuro más promisorio en nuestro país. El tercer y último motivo por el que me propuse abordar este tema es porque pienso que todos ustedes, como parte de la sociedad civil y por su voluntariado en estas organizaciones sí que organizan este espacio, son sin duda generadores de cambio y pueden, con su ejemplo, ser un motor de atracción para que más personas se sumen a esta concientización y postura. En mi opinión, este es un momento bisagra, es un tiempo único. Pienso que pueden lograr entonces con su acción que más ciudadanos se sumen, dejando de lado ese sentir y vivir del, bueno, yo argentino, o el no te metas. Porque en definitiva, el gobernante, el juez, el fiscal, el policía corrupto, lo es porque hay un civil que también está dispuesto al soborno o propone actuar de un modo afín. Hay un ida y vuelta, hay un germen en común. Es que uno a menudo escucha voces de queja respecto de los gobernantes, respecto de la desidia y corrupción judicial, de la corrupción política, etcétera, etcétera. Pero en realidad, las personas que llegan a ocupar esos cargos también son partes de la sociedad. Y lo que ocurre es que somos una sociedad que ya está contaminada, que ya tiene una base estructural corrupta. Los funcionarios, los gobernantes, los magistrados son una muestra más de la sociedad que tenemos. Hay una decadencia generalizada. Es una sociedad que se maneja con una idiosincrasia de bajo apego a la norma, de no cumplimiento del deber ser. No tenemos pautas de transparencia claras y organismos de contralor eficaces. Porque si tuviéramos todo esto, y rápidamente eyectaríamos al gobernante corrupto de las instituciones. La corrupción fue tiñendo todo de ilegalidad. Se trata de un tema cultural, un tema endémico, que ya está instalado en nuestra vida social desde los actos más simples de la vida diaria, de la vida cotidiana, y desde la temprana edad. Por ejemplo, todos recordaremos como padres, abuelos, que nunca falta el papá del jardín que, orgulloso por la viveza, la picardía de su hijo, que se adelanta en la fila a sus compañeritos, que respetuosamente hacen la fila que le indicó la autoridad, que es la maestra. Hoy hay una crisis de la autoridad. Y del chiquito del jardín de infantes que se adelanta al compañerito al adelantarse en la cola del famoso y repudiable vacunatorio VIP en plena pandemia, hay solo un salto de edad, de años. Eso habla de quiénes somos. Pasando por el comerciante que ofrece un descuento por pago cash sin factura, siguiendo por el mismo comerciante o el empresario que, sintiéndose claro y comprensible víctima de un sistema tributario que lo asfixia, intenta el soborno del inspector de la AFIP, o llegado el caso del juez que lleva adelante una investigación por evasión tributaria. La situación del fabricante que vierte los desechos tóxicos de su producción al río Reconquista sin afrontar los costos de una planta de tratamiento y depuración de los mismos, y que acude a pagar un canon o un soborno al inspector municipal o al inspector del ADA, de la Autoridad del Agua, para seguir operando de ese modo. Los profesionales médicos del arte de curar, que lejos de su vocación de servicio por la salud de sus pacientes,
como responsables de clínicas privadas exclusivamente financiadas por PAMI, sobrefacturan prestaciones que aún capaz que siendo necesarias para la atención de un anciano, en rigor no le dan, poniendo con ello en serio riesgo la salud y la vida de sus pacientes. Hasta llegar a los sucesos que por su gravedad o calamidad más nos conmueven y horrorizan, como es el caso de, ya no hablemos solo a nivel de funcionarios de seguridad, de la aduana, de migraciones y de la CIDE, por citar algunos ejemplos, sino de funcionarios y magistrados de los más altos estamentos de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, que hemos detectado infiltrados operando para el narcotráfico, para redes de venta de niños, para redes de contrabando o formando parte de verdaderas organizaciones extorsivas a empresarios e industriales bajo amenaza de iniciar un proceso de inspección, por ejemplo desde la FIP, o avanzar en una causa penal por evasión tributaria. De pequeñas corruptelas a tremendos desfalcos. Son verdaderas pymes de delito y se trata de delito de crimen organizado. Entonces hay una idiosincrasia sin duda enquistada en nuestro país de que todo se puede arreglar, todo se puede transar, en fin, que se puede seguir traspasando los límites de la ley. Somos un país, como ya decía Carlos Mino en aquella obra famosa, Un país al margen de la ley, somos un país acostumbrado a vivir al margen, afuera de la ley. En su tesis El nombrado describe de manera impecable la anomia como un componente y causa del subdesarrollo argentino. Sin duda, su obra mantiene su vigencia y continúa gozando de tremenda actualidad en nuestro país. Echa la ley, echa la trampa. Cumplir con la ley hasta donde se puede y según convenga. Forman parte del inconsciente colectivo de una sociedad como la nuestra y como tantas otras de la región, con bajo apego al cumplimiento de la norma y al respeto a la autoridad. Y así como si fuera la crónica de una muerte anunciada en estos entramados de corrupción que se han instalado, enquistado y consolidado en nuestro país en la década del 90, llegamos al horror de haber sufrido 2 atentados terroristas con un saldo de víctimas fatales, innumerables lesionados y daños de magnitud sucedidos en un corto lapso de tiempo. Si recordamos que el atentado a la Embajada de Israel es del 17 de marzo del 92 y a tan solo 2 años sufrimos el siguiente atentado terrorista, el 18 de julio del 94, en la sede de la AMIA. 22 víctimas fatales en un caso, 85 en el otro. Por todo lo que ya bien conocemos y se ha hablado y se ha ocupado tantos medios gráficos, televisivos, ámbitos políticos a nivel nacional e internacional, todos conocemos que fueron ejecutados y permanecieron impunes por décadas, primero gracias a un esquema de gobierno propicio para que así fueran perpetrados, contando con una red de complicidades y de conexiones locales solo en parte descubierta por la justicia argentina, con posteriores acciones de encubrimiento orquestadas desde estamentos mismos del poder político vigente en aquel momento y en los periodos sucesivos, aun cuando cambiara el color político del gobierno de turno. Y en ese derrotero asistimos también al triste espectáculo de armados de causas con detenidos que tras varios años de proceso y luego de un juicio oral en el que se puso al descubierto algo insólito e impensable, que fue ver al propio juez de la causa ofreciendo una suma de dinero a uno de los imputados, un juez sobornando al imputado a cambio de que acuse a policías bonaerenses como parte de la conexión local. Policías bonaerenses que, claro está, no eran ningunos santos, de hecho terminaron en ese fallido juicio por el esclarecimiento del atentado, terminaron igualmente condenados por el delito de extorsiones.
pero así transitamos hasta llegar a lo que yo considero el acto de mayor ataque a la independencia de poderes desde el advenimiento de la democracia. Y me refiero a la firma del Pacto de Entendimiento con Irán. Firma que acontece el 27 de enero del 2013. Qué fecha tan especial, ¿no?, la que eligieron para firmar este pacto de impunidad, el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Este pacto de impunidad fue la muestra más acabada de la decisión del gobierno vigente en aquel momento de convertir a nuestro país en un Estado terrorista, en un Estado que negocia con el terrorismo, en un Estado que está dispuesto a resignar la soberanía de sus tribunales de justicia, de juzgar y condenar a los responsables de semejantes atrocidades, como sin duda fueron aquellos atentados, a cambio de beneficios económicos y comerciales, intercambio comercial de granos por petróleo, que le permitieran entonces al entonces aparato de gobierno kirchnerista perpetuarse en el poder. Nosotros sabemos que no solo por imperio de lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Nacional, sino también por la vigencia de los pactos internacionales de derechos humanos incorporados a ella con la misma jerarquía, rige en nuestro sistema lo que se llama la garantía del juez natural, y que establece que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa. Ninguno de nosotros podemos sustraernos a la competencia y a la jurisdicción de los jueces designados por ley si cometemos un delito. Ahora bien, parece que algunas responsables, no obstante la atrocidad de sus acciones, sí pueden traspasar ese marco constitucional. Y dije que además es el acto de mayor ataque a la independencia de los poderes del Estado, pues mediante ese pacto el Poder Ejecutivo que lo firmó y sus funcionarios, y el Poder Legislativo que lo aprobó en febrero del 2013, desoyendo el mandato constitucional, en virtud del que en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, como así tampoco puede arrogarse el conocimiento de causas pendientes. Esto lo establece el artículo 109 de la Constitución Nacional. Está vedado al Poder Ejecutivo arrogarse el conocimiento de una causa en trámite. No obstante eso, el gobierno kirchnerista lo hizo con la firma del pacto con Irán. Creaba una comisión de la verdad que estaría compuesta por juristas internacionales para cooperar con la investigación, analizando la documentación presentada por Argentina y por Irán. Esa comisión, en verdad, se fijaba sus propias normas de procedimiento que podían ser aprobadas por las partes, podía contemplar, por ejemplo, la participación de las víctimas. ¿Desde cuándo el Poder Ejecutivo puede expropiar el legítimo reclamo de verdad y justicia de las víctimas de un delito? Esa comisión iba a tener la facultad de exponer su visión, efectuar recomendaciones. También contemplaba que la comisión y las autoridades judiciales argentinas e iraníes se encontrarían en Teherán para proceder a interrogar a aquellas personas respecto de las que Interpol había emitido las alertas rojas, pero cierto es que las mismas podían negarse a declarar y las autoridades judiciales no tenían ninguna jurisdicción para sentenciarlas. Es decir, que en realidad el argumento kirchnerista de que con este pacto se contribuía a destrabar el estancamiento de la investigación del atentado terrorista del año no era real. En realidad, el atentado fue esclarecido, lo que hace a la autoría y participación
criminal en materia internacional, porque el fiscal misma justamente emitió un dictamen donde individualizó a cada uno de los responsables del entonces régimen de Irán, de Hezbollah, que resultaban ser los responsables de la planificación, de la logística, de la autoría intelectual del atentado. Lo presentó en el expediente judicial, pidió al juez las órdenes de detención, se emitieron las alertas rojas y las mismas fueron aprobadas por Interpol. Entonces, con este pacto de entendimiento con Irán, con este pacto de impunidad, en realidad lo que se perseguía era que bajaran las alertas rojas, que ya esos responsables no tuvieran sobre sí la espada de Damocles de que no podían salir de su país porque podían ser detenidos, porque como sabemos Irán no acepta la extradición de sus ciudadanos y por eso no pueden ser juzgados y sentenciados en nuestro país, y por eso sería tan importante que desde donde podamos promovamos la aprobación del proyecto de ley de juicio en ausencia, para que por lo menos las víctimas puedan ver satisfecho ese derecho a la verdad y que se pueda emitir una sentencia condenatoria que declare la responsabilidad y determine la pena que en su caso habría de ser impuesta a estos responsables. Entonces, con este pacto de impunidad con el terrorismo, lo que se intentó sellar luego, con lo que yo considero fue el suceso de mayor gravedad institucional desde el advenimiento de la democracia, fue el asesinato, el magnicidio del fiscal general Natalio Alberto Nisman, quien no solo se había opuesto en soledad y con el único apoyo del periodista Pepe Eliezer, que fue el primero en plantear esos cuestionamientos. Entonces les decía que él no solo se había opuesto férreamente a los términos del pacto, sino que luego de una profusa investigación llevada adelante entre el año 2013, en que se firmó el mismo, este acuerdo, y el 2015, decidió denunciar penalmente por el delito de encubrimiento a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo que habían intervenido y a todos aquellos funcionarios que, como vimos, bajo la excusa de valerse de una herramienta que les permita sortear la imposibilidad de extraditar y juzgar en nuestro país a los iraníes responsables, se estaban arrogando funciones jurisdiccionales con el fin de negociar la impunidad de aquellos a cambio del soporte, financiamiento, apoyo y posicionamiento en la región que le permitiera perpetuarse en el poder. Recordemos que el fiscal Alberto Nisman, tras el fallido juicio oral y público, fue designado en el año 2004, a 10 años de cometido el atentado, como titular de la UFIAMIA, siendo que en el 2006, basado en informes de inteligencia argentino, estadounidense e israelíes, acusó formalmente a la organización terrorista Hezbollah y al gobierno de aquel entonces de la República Islámica de Irán por el atentado a la sede de la AMIA. Dando crédito a la llamada pista iraní, consideró que el atentado fue resuelto en una reunión de los máximos integrantes del gobierno de Irán y fue llevado a cabo por la organización terrorista libanés Hezbollah, que respondía a ese gobierno iraní. La justicia entonces, como les decía, imputó a 8 funcionarios iraníes y a un ciudadano libanés de ser los autores contra los que se ordenó las alertas rojas de captura de Interpol, que fueron aprobados. Irán, por su parte, negó estar relacionado con el atentado. En ese contexto es que lo que el fiscal Nisman planteó en soledad ante los tribunales de justicia en el fatídico mes de enero de 2015, sin pensar ni sospechar que eso que él anunció en una entrevista televisiva cuando dijo: esto me puede costar la vida, me va la vida en esto, me juego la vida, pudiera concretarse.
Lo que él planteó entonces es que ese pacto con Irán no solo era inconstitucional por las razones que antes les dije, del principio de juez natural, de la imposibilidad del Ejecutivo de arrogarse funciones jurisdiccionales, lo cual ya fue ahora reconocido, ahora en realidad es desde diciembre de 2015 por la casación que declaró la inconstitucionalidad del tratado, sino que lo que Nisman denunció fue yendo mucho más allá. Denunció que esto era la más vil, la más ruin maniobra orquestada en el poder detrás de ese acuerdo, porque era la garantía de impunidad. Porque ni siquiera preveía la posibilidad de indagar a los iraníes. Hablaba de que podían declarar, pero también podían negarse a hacerlo. Y se bajarían las alertas rojas, porque entonces habrían estado a derecho, aun cuando no se sometían a la justicia argentina. Y todo ello por un intercambio comercial beneficioso para el país en materia de granos y petróleo, o con el fin de perpetuarse en el poder con un aparato de poder económicamente poderoso. Sin duda, entonces, el asesinato del doctor Nisman en ese contexto fue un atentado terrorista más. No quiero extenderme mucho más porque me imagino que deben tener algunas inquietudes, preguntas, y estaría de más hablarles a todos ustedes de por qué considero que es un atentado terrorista. Solamente decirles que el contexto en que se sucedió su asesinato, no olvidemos que pocos días antes él había radicado esta denuncia penal contra el poder vigente, contra el poder de turno, y aconteció un día antes de presentarse al Congreso de la Nación a dar cuentas de su denuncia y de las pruebas que obraban en su poder. Se dio también en un contexto de amenazas vigente desde el año 2012. Yo aquí les traje algunas de ellas que saben que, repasando algunas ideas para esta charla, advertí que las fechas en que fueron recibidas por nosotros, por Alberto, por mí, por la familia, por el equipo de trabajo, coincidían con movimientos que se hacían a nivel gubernamental con el fin de lograr la celebración de este acuerdo. Por ejemplo, una primera amenaza que recibimos en agosto de 2012 coincide con la presentación de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante Naciones Unidas, cuando anuncia ante la Asamblea General de las instrucciones dadas al canciller Timerman para reunirse con su colega iraní para tramitar el interrogatorio que la justicia argentina necesitaba realizar, pero en Teherán. Luego recibimos unas amenazas en noviembre de 2012. Parte de ellas decía: vamos a cumplir nuestra promesa de matarte a vos y a tu familia, pero antes vamos a hacerte mierda, perdón la expresión, pública y mediáticamente. Ya logramos que te apartaran de la negociación de la causa AMIA y también logramos que Argentina arregle con Irán sin tu participación. Esta fecha coincide con esto. Obviamente sabemos que el terrorismo lo que persigue es infundir el terror en las personas, condicionando su comportamiento futuro de manera que se adecue al pensamiento que quiere imponer. A pocos días o a 20 días, digamos, de recibir estas amenazas, eran las audiencias, sesiones de trabajo en la ciudad de Zúrich con la República Islámica de Irán para seguir avanzando en la resolución legal de la causa AMIA. Una de las últimas amenazas que recibimos
previo a aquellas otras advertencias cuando Nisman radica la denuncia, data de febrero de 2013. ¿Qué había pasado en febrero de 2013? Ya se había firmado el pacto de impunidad, pero el Congreso estaba pronto a sancionar la ley que lo aprobaba. Recibimos unas amenazas en febrero de 2013, donde, entre otras cosas, dicen: tu gobierno ya negoció y un signo pesos, dejar de lado la acusación a la gloriosa República Islámica y a Hezbollah. Se terminó el apoyo a vos, tenés que irte, renunciá ya mismo y no tendrás consecuencias. Inventá cualquier cosa, que tus amigos los gringos te ofrecieron un trabajo y andate. Si no, va a ser peor. Vos vas a aparecer en una zanja, reventado a balazos, y tus hijitas ni te contamos. Sabemos todo de ellas, sus movimientos al colegio, al club, donde viven, todo. ¿Hasta dónde se van a mudar ahora? Es verdad. Nos estábamos mudando. Bueno, y termina con un insulto. No te queda mucho, judío hijo de mil putas, viva Irán, viva Hezbollah, viva el Islam, muerte al sionismo usurpador. Este era el contexto de amenazas en el que Nisman se encontraba. Y estas amenazas estaban denunciadas ante la Justicia Federal de Comodoro Pi. Esta foto, que estaba en el interior de una revista Noticias, en el único ejemplar que aparece con un redondel negro en la frente, el único ejemplar que la tenía es el que llegó al domicilio donde nosotros vivíamos. Todos asistieron a la cantidad de agravios, ofensas, insultos que recibió Alberto Nisman desde el 14 de enero, que radica la denuncia, hasta el 18, en que aparece muerto con un impacto de bala. En ese contexto, no obstante, y pese a todas estas amenazas, la justicia no tuvo la capacidad de darle la seguridad que necesitaba, que debió haber tenido. Fiscal General de la Nación, responsable de la investigación de semejante atentado terrorista. Aclaro que esta revista Noticia, este ejemplar, se editó el viernes previo al 18 de enero y llega a mi domicilio el sábado 17. Yo estaba de viaje porque era el viaje de 15 de nuestra hija Yara, que cumple en octubre, pero justamente porque siempre sufrió bastante las ausencias de papá y mamá por el trabajo, por la función, por el turno, por los detenidos. Habíamos organizado ese viaje de 15 en enero, que era feria, que no había turno, que nada podía pasar. Eso pensábamos. Para concluir y no agotarlos más, y quedo abierta a cualquier pregunta que deseen realizarme, no quiero cerrar sin pedirles, si tienen tiempo de ver, de consultar por Google, por las formas de consulta que ustedes manejen, la tapa del diario Página 12 del domingo 18 de enero del 2015, que se imprime en la noche madrugada del sábado y que quedó tirado en la puerta de servicio de Nisman porque él nunca se levantó. En realidad, de acuerdo a nuestra investigación hecha por nuestros peritos de parte, Nisman murió el sábado en la tarde-noche. Esta tapa tiene todo un mensaje. El mensaje es por la puerta de servicio. Es la primera vez que yo vi una foto de Alberto Nisman con los ojos cerrados, con la misma inclinación en la que él aparece en las fotos del hallazgo de su cadáver tirado en el baño. Por la puerta de servicio. Y un subtítulo
que dice hasta dónde Irán con mayúscula, Irán, Nisman y CIA. Así opera el crimen organizado, valiéndose de políticos, de funcionarios, de periodistas, con mensajes intimidatorios, amenazantes. Corolario de todo esto y cómo nos cruzó en nuestra vida personal, familiar y profesional. Bueno, seguimos con nuestra vida, con nuestro trabajo, viviendo. Como saben, soy juez federal, investigo en narcotráfico. Muchos otros integrantes de estas verdaderas pymes del delito, que en definitiva el fin común que tienen, ¿saben cuál es? El poder y poder económico, porque el poder económico les da poder político. Muchos de estos integrantes de estas organizaciones, en este caso narcos, han sacado provecho de lo que trágicamente nos pasó a nivel familiar, en el marco de una investigación que yo tenía contra un narcotraficante protegido por colegas de la zona oeste, porque tenía varias denuncias, pero nadie podía llegar a investigarlo, hasta que nosotros en el juzgado llegamos a detenerlo a él y a su familia. Recibo en el 2018 una cantidad de llamados que insistían en hablar conmigo. Obviamente que después de lo de Nisman yo no atiendo, sino que pedimos que dejen su número, sus datos y respondo llamados. Bueno, frente a esa imposibilidad de entablar una comunicación conmigo, pide hablar con la secretaria que llevaba adelante las causas de narcotráfico y le dice: este es un mensaje para la doctora Arroyo Salgado, dígale que si no libera a Sancho y a su familia, ella va a terminar como Nisman y sus hijas como Candela, en referencia al caso de la chiquita Candela Sol Rodríguez. Cierto es que este señor Sancho, que estaba detenido, había estado mencionado en el caso Candela, ni más ni menos que por el papá de Candela, que poniendo en riesgo su propia vida, dijo: el autor de lo que le pasó a mi hija fue fulano de tal, y era el señor Sancho, y no se profundizó a su respecto la investigación. Tenían, claro, aceptados contactos con el gobernador de ese momento, él se dedicaba al turismo carretera, había aportado a la campaña política. Bueno, denuncio obviamente estas gravísimas amenazas, obviamente cada vez que... Porque uno, cuando se dedica a penal, sabe que son como gajes del oficio. Hasta que pasó lo de Nisman, nadie se representaba que algo así podía concretarse. Es un hecho de alta gravedad institucional. Pero después que pasó lo que nos pasó, obviamente que esto impactaba en mí de otra manera. Lo denuncio, termino apartándome de esa causa, por suerte un colega la toma. Avanzan en la denuncia que yo hago, llegan a despejar quién habría sido el autor de las amenazas. La Cámara, superiores a mí, lo liberan. No obstante la gravedad de las amenazas hechas, diciendo que no había certeza de que él fuera inequívocamente el autor de esos llamados, porque en paralelo otro número de celular en el recorrido que hicieron esos celulares durante las 8 llamadas activaba las mismas antenas. Era el celular del chofer de quien había sido detenido, que fue asesinado él y su mujer por este narco, José Damián Sofía, les aclaro, hoy condenado y detenido, pero estuvo 1 año y medio liberado por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, porque decía que no estaba suficientemente probado que fuera él. ¿Por qué lo liberan? No
es grave la amenaza, no es un peligro para mi vida y la de mis hijas, juez federal en ejercicio. ¿Y saben qué permitió la liberación de la Cámara? Que este señor al año y medio fuera además detenido como responsable de un cargamento de toneladas de cocaína que salía de Rosario para abastecer el consumo del Mundial de Qatar en Dubái. O sea que esta es la situación y la realidad de la justicia argentina. Esta es la realidad en la que trabajamos. Por eso yo, para cerrar, les pido que desde su lugar, como actores importantes, con gran conocimiento, trayectoria, experiencia, cada uno desde su ámbito de actuación personal, profesional y familiar, breguen por el respeto a la independencia de los poderes del Estado, por un poder judicial fuerte, poderoso, independiente, integrado por magistrados y funcionarios probos, de probada trayectoria y honestidad, porque el Poder Judicial es el último garante de los derechos y garantías individuales de todos los ciudadanos. También que breguen porque el principio de publicidad de los actos de gobierno sea una realidad y alcance a los tres poderes del Estado. Hace no solo al derecho a la información, sino también a la libertad de expresión. Y todos los funcionarios tenemos el deber de dar cuenta de los actos de gobierno y que estén sometidos al escrutinio público, al escrutinio de la sociedad civil. También les pido que mediante la emisión del voto que en los procesos eleccionarios tenemos, si coinciden conmigo, que puedan apoyar a aquellos candidatos que también está demostrado y no sospechados de corrupción, que tienen una trayectoria como funcionarios probos, democráticos, que no tienen sesgos de autoritarismo ni totalitarismo, que no adhieren a los discursos del odio, porque sabemos esos discursos del odio en qué pueden terminar, en qué pueden concluir. Les pido también bregar porque la educación y la justicia sea realmente una política del Estado, al igual que la economía y la seguridad. Sin educación y sin justicia no hay futuro y no vamos a salir de este pantano de decadencia actual. Que breguen por el combate contra todas las formas de crimen organizado, sin cerrarnos a lo que es el mundo globalizado y a lo que necesitamos para hacer frente también a las nuevas formas delictivas que traen las nuevas tecnologías, con todo lo que ello significa también para el tema del blanqueo de capitales, el lavado de activos, el tema del uso de las criptomonedas. Entonces, que breguen por una modernización del sistema legal y judicial. Solo quiero terminar con una frase que seguramente es bien conocida por todos ustedes, porque esto parece como un imposible, pero esta frase, confieso que yo la aprendí siendo ya muy grande y cuando tuve la oportunidad de concretar con mis hijas un viaje a Israel que fue para ellas el mejor viaje de su vida, por todos los mimos que recibieron y que pudieron ahí dimensionar y apreciar con orgullo lo que era llevar el apellido Nisman, ¿no? Por todo lo que se destacó del trabajo, de la valentía de su papá. Y como esto pareciera hoy un imposible, quiero cerrar con esta frase que seguramente conocer, de Theodor Herzl, que pensó y soñó, ¿no?, con un Estado para el pueblo judío, de si lo queréis no será una leyenda, es decir, que si nosotros nos los proponemos fuertemente, cada vez somos más,
Está en nosotros seguir instalando estos temas en agenda, actuar en consecuencia y contribuir al cambio cultural que necesitamos, si así lo aspiramos, para tener un país mejor en el que todos los ciudadanos podamos tener un desarrollo personal y profesional virtuoso. Gracias por su atención y espero